Un favor, póngase de pie, tome su Biblia. Tome su Biblia, levántela y repita conmigo: esta es mi Biblia, creo lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el ministerio de tu palabra y gracias, Señor, por ese testimonio del hermano Lamberto, por el testimonio de nuestros hermanos entregados, comprometidos contigo. Gracias por el testimonio de Jim, de tantos años de servicio, de apoyo, de respaldo, de oración. Muchas gracias, Señor, que es lo que ha sostenido y bendecido la oración de tanta gente en Cancún, en México y también allá en Estados Unidos. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a terminar con esta serie que hemos venido compartiendo con ustedes, y hoy vamos a ver el subtema: cuide su semilla. Cuide su semilla. Vayamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Gálatas 6, del 7 al 10. No os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, de la carne va a cosechar corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar bendiciones y vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente o principalmente a la familia de la fe. Amén. Palabra del Señor para nosotros en esta mañana. Cuide su semilla. Ese es el tema de esta mañana. Hemos aprendido, o por lo menos yo espero que hayamos aprendido durante esta serie de mensajes últimos sobre el poder que tiene la ley de la siembra y la cosecha. Acuérdense que así como hay leyes físicas y naturales que rigen el mundo y que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios. Y yo espero que hayamos aprendido sobre el poder o sobre la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembremos vamos a cosechar. Por eso es importante ver qué estamos sembrando. Gálatas 6:7, no os engañéis.
Otra versión dice, no se hagan tontos. Si usted tiene una versión diferente, léala y va a ver, a lo mejor encuentra otra palabra por allá. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Si usted siembra críticas, críticas va a cosechar. Si usted siembra amor, amor va a cosechar. Si usted siembra respeto, respeto va a cosechar. Es una ley inexorable que se cumple. Lo que se siembra, se cosecha. Y todos debemos sembrar y todos debemos trabajar para poder cosechar los frutos. Después de depositar una semilla, hay que regarla, ¿verdad? Hay que fertilizarla, hay que cuidarla de las plagas, del tiempo. Y en la Biblia se habla de plagas. En la Biblia se habla de plagas que arruinaron cosechas. Mire, vamos a ir al libro de Joel en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2 y versículo 23 al 27. Joel 2, 23 al 27. Vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y también la tardía como al principio. Las eras, o sea, las parcelas, se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y van a rebosar de aceite. Y os destruiré los años que comió la oruga, una plaga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié. Hay plagas que carcomen, ¿verdad? Entonces, al sembrar tenemos que cuidar nosotros que no vengan esas plagas. Sigue diciendo, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¡Qué bendición! Ahora mire, en el libro de Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3 y versículo 11 y 12. Dice Dios, reprenderé por vosotros al revoltor, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y así como hay plagas en el campo, así como hay plagas para las plantas, así como hay plagas para el césped, así como hay plagas para las palmeras. Fíjense que estas palmeras que usted ve entrando allá atrás de ustedes, de entrada, están enfermas. Y Ecología Municipal
nos dio un permiso para este año condicionado. Este año nos pusieron 14 condiciones. Y no nomás te dan el papel y se olvidan. Vienen y ven, ¿verdad? Y dicen, mire, aquí están matando el césped, se está muriendo el césped. Mire estas palmeras así. Así que es buscar por lo menos al agrónomo, si no al biólogo porque es más caro. Hay que buscar por lo menos al agrónomo para ver qué le ponemos. Y los años que tenemos en este templo, tenemos cada año que ir a ecología. Al principio fueron 24, después fueron 20, después fueron 18 condicionantes. Este año 14. Y una de ellas es que el jardín esté, una condicionante es que hermoseen el jardín, hermosear el jardín, cuidar el jardín. Y los bichos, ¿verdad? Las plagas. Entonces, vemos, hermanos, según estos pasajes, que cosechar es bíblico. Cosechar es bíblico. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo trajo cosecha. Que Cristo haya muerto en la cruz y haya resucitado. Cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador personal, Dios está cosechando un alma, una vida, porque esa persona creyó, aceptó, recibió, confesó, se arrepintió de sus pecados y ha prometido y ha decidido seguir a Cristo. Una cosecha que Dios recibe, y nosotros mismos somos parte de esa cosecha para Dios. Gloria al Señor. Y Dios, a través de sus profetas, llama a la ofrenda una siembra, y usted puede esperar una cosecha para usted de esa siembra. También hemos aprendido, por lo menos así lo espero, las predicaciones anteriores sobre la ofrenda y sobre los diezmos. Los diezmos y las ofrendas que alimentan nuestras bendiciones. Y ahora vamos a descubrir el fundamento bíblico del poder que reside en la generosidad. El poder que reside en la generosidad. Malaquías 3:10, ese versículo que leyó la hermana hace un momento. Hay una orden, hay un mandato: traer todos los diezmos al alfolí. El alfolí es la tesorería de la iglesia. Y mire, y haya, dice Dios, y haya alimento en mi casa. Y mire, y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Qué tremenda promesa, ¿verdad? Diezmar y ofrendar son dos acciones diferentes, pero se complementan. Diezmar y ofrendar son dos acciones diferentes, pero se complementan. Dios promete darnos una bendición. Dice que sobreabunde, como un diluvio, que sobreabunde.
Si no hay sobreabundancia, no es porque Dios mienta, no es porque la Biblia pasó de moda, no es porque la Biblia, la palabra de Dios ya no es actual, es porque yo no estoy obedeciendo, no estoy sembrando, no estoy creyendo, no estoy poniendo en práctica lo que esta porción de la Sagrada Escritura me enseña. El diezmo provoca esa bendición que se derrama, pero se debe sembrar con su ofrenda para poder tener ese provecho, para poder usufrutar de esta promesa. Así lo vemos en Malaquías, así lo enseña Joel, así lo enseña Ageo, así lo vimos con Abraham, así lo vemos en Isaac, así lo vemos con Jacob. Y la clave para caminar, para vivir bajo la bendición de Dios está en el diezmo. Y la clave para la abundancia en nuestra vida está en la ofrenda. En la ofrenda. Cuando diezma, Dios le garantiza bendición. Y cuando ofrenda, Dios le garantiza abundancia. Una con otra se complementan. Fíjese que el mundo y la gente que no cree critica el diezmo y critica la ofrenda. Pero ¿por qué el mundo no critica el despilfarro en cosas mundanas, como los vicios, como los excesos, los lujos? ¿Y sabe por qué? Porque el poder de las tinieblas quiere negarle la bendición que trae diezmar y ofrendar. Entonces, como creyentes, no nos dejemos influenciar por esas críticas, porque usted está sembrando. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, usted está sembrando en la obra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 5. Segunda de Corintios 9:5. Dice Pablo, por tanto, dice, vi que era necesario, dice Pablo a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto. Por tanto, fue necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como una exigencia nuestra, le dice Pablo. Pablo dice, ofrenden no porque les decimos que ofrenden, ofrenden no porque les pedimos que lo hagan, dice Pablo. Ofrenden, dice Pablo a la iglesia de Corinto, háganlo, dice, de una manera generosa, voluntaria. Y el apóstol Pablo envió por eso una comitiva, vamos a decir, envió antes un grupo de hermanos, envió una avanzada para que ellos prepararan esas ofrendas. Y lo hace porque era algo importante, lo hace porque era algo necesario. De lo contrario no lo hubiera hecho. De lo contrario no les dice, no lo menciona. Entonces vemos pues que la ofrenda es vital, es vital. Por eso yo le digo a los hermanos que dirigen, y cuesta
transmitir ese mensaje, yo le digo a los hermanos que dirigen: motive la generosidad, motiven la generosidad, motiven la ofrenda, motiven el diezmo. No lo exijan, no lo exijan, porque Pablo mismo está exhortando, dice, nos fue necesario exhortar, dice Pablo en este versículo, dice, para que preparasen primero vuestra generosidad. Dios espera de nosotros nuestra generosidad. Y Dios no nos quiere, no nos presiona. Dios no nos presiona. Y si Dios no nos presiona, tampoco nosotros, al dirigir el culto, ¿verdad?, debemos presionar. Dios espera su generosidad sin presiones, así como usted que es papá, usted que es mamá. Usted espera un abrazo, usted espera una caricia de su hijo, de su hija, usted espera un beso de su hijo, de su hija. Usted espera un beso por amor, por generosidad, porque le nace dárselo, o porque usted le obligue, le está obligando a que lo haga. ¿Cómo le gusta que le dé su hijo o su hija? Esposas, a ver, esposas, porque usted le dijo al esposo: sé cariñoso, sé amable, o espera que su esposo espontáneamente le diga: qué bonita te ves hoy, y le dé un beso y le dé un abrazo, a ver, ¿verdad? Que nazca, que nazca. Pablo sabía que ofrendar representa un punto de adoración. La ofrenda es un acto de adoración a Dios. No es un extra en el orden del culto. No es algo diferente en el orden del culto. Es parte de la adoración al Señor y es un vínculo de bendición. Ofrendar y diezmar es un acto que honra al Señor. Miren, hablando de generosidad, 2 de Corintios 9, 6 al 7. Ya vimos el 5, versículo 5. Pero esto les digo, dice Pablo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Que siembra poco, poco va a cosechar. El que hizo pocos amigos, ¿cuántos amigos va a tener? Pocos amigos. El que siembra escasamente, también escasamente segará. El que siembra generosamente o abundantemente, generosamente o abundantemente también segará. Y luego viene el 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre, porque Dios ama al dador alegre. Vea qué interesante. Está hablando de las ofrendas, está hablando de las dádivas. Cuando David dio, lo vimos en una de las primeras lecciones de esta serie, cuando David dio para la construcción del templo, David sabía que Dios estaba probando los corazones de aquella gente. De tal manera, por ejemplo, miren, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó tanto
Y muy interesante Juan 3:16, porque no hay adverbios, porque cualquier adverbio era injusto, era incalificable, no lo decía todo. Y Juan lo único que dice es: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Igual, ¿verdad? David en aquella construcción da y da y da y da lo mejor, generosamente dice que David dio. Y después le dijo al pueblo: vamos a construir un templo de material sólido, fuerte, firme, digno de Dios. Y el pueblo dio generosamente. Y llegó el momento que David y su hijo Salomón le dijeron al pueblo: ya no, por favor, ya no hay dónde poner lo que están dando. Y Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que muriera en una cruz, naciera entre animales, cuna un pesebre, no había lugar para él en ningún hotelito, ningún mesón, dice la Biblia. Murió en una cruz. Una vez van los discípulos: ¿dónde vives? Dicen: miren, las zorras tienen donde refugiarse, las aves tienen nidos, pero yo, dicen, no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, pero por la muerte y la resurrección de Cristo, usted está hoy aquí, segura de que es una hija, un hijo de Dios, ¿sí o no? Salvo, perdonado de sus pecados, sabiendo que usted va a la vida eterna con Dios para toda la eternidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no sea condenado, sino que tenga vida y vida eterna. Entonces vea, dar es producto ¿de qué? Del amor. Dar es producto del amor. David amaba tanto a Dios que entonces dio. Vimos eso, los que se acuerdan que estuvieron. Dios amaba tanto y ama tanto a esta creación, a la gente, que dio a su Hijo. No le importó, sí le dolió, pero no le importó y lo dio para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dar es un producto, una consecuencia del amor, es una prueba, ¿verdad?, de un corazón que ama, y nosotros, ¿verdad?, si damos por amor a Dios, porque la Biblia enseña, ¿verdad? El Señor enseñó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el amor se demuestra con acciones. Otra cosa que vemos aquí en este pasaje, versículo 8, mire, 2 de Corintios 9:8, dice: y poderoso es Dios, amén, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Vea usted en este versículo que la generosidad desata el poder de Dios en su vida. Si su ofrenda es generosa,
Si su ofrenda es una prueba del amor de Dios, si con su ofrenda honra al Señor, desata el poder de Dios en su vida. Mire, leamos otra vez el versículo 8, no sé si lo tienen, ahí lo tienen en pantalla. Mire, y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros. ¿Vosotros quiénes? Ustedes, hermanas y hermanos, abunden ustedes toda gracia. Y aquí no está hablando de la gracia salvífica, esa ya la tiene, ya fue salvo, ya es salva, ya está perdonado de sus pecados, ya es hijo de Dios, ya es hija de Dios. Aquí se habla de esa gracia especial, esa gracia de Dios que le abre puertas para un trabajo, esa gracia de Dios que le ayuda a resolver un problema, esa gracia de Dios que usted no sabe cómo, pero lo pone al Señor en oración y Dios se manifiesta milagrosamente. Para que abunde en vosotros toda gracia, toda gracia. Pablo desarrolla este tema de la gracia de Dios y Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese ascenso en el trabajo es por la gracia de Dios. Ese aumento de sueldo es por la gracia de Dios. Esa casa nueva es por la gracia de Dios. Ese coche por la gracia de Dios. Amén. Toda gracia, dice, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, ¿qué es todo? Eso, todo. Abundéis también, dice, para toda buena obra. Mire, la generosidad desata el poder de Dios en su vida. La ofrenda generosa desata el poder de Dios en su vida. Cuando Elías, vamos a acordarnos de aquel, trate de visualizarlo, profeta Elías. Cuando Elías se enfrentó, menciona el libro de Reyes, cuando Elías se enfrentó a aquellos profetas falsos de Baal, los desafió, pero antes Elías pidió al pueblo, los que creían, pueblo de Israel, pidió que hicieran el altar, ¿verdad? De piedras. Alrededor del altar les dijo: hagan una zanja. ¿Se acuerdan? Hicieron la zanja. Y luego les dijo: ahora esa zanja van a echarle agua al sacrificio, al animal que está ahí, al buey, que ya está en pedazos, que vamos a ofrecer a Dios en sacrificio. Van a echar agua ahí hasta que la zanja se llene. Dice la Biblia. Esto era difícil de hacerlo por varias razones. Fíjense que el agua, ellos estaban en ese año en medio de una gran sequía. Parecía absurdo, parecía ilógico, parecía irracional, parecía contradictorio. En medio de una gran sequía, no solo el problema de idolatría, no solo el problema de persecución, no solo el problema del culto a Baal, que la gente se estaba yendo al culto a Baal, no solo el problema de infidelidad, no solo el problema de rebeldía a Dios y al pueblo de Israel, sino que el pueblo estaba en medio de una gran sequía.
Y aparece el profeta Elías y les dice: echen agua, y más agua, y más agua. Esa zanja debe llenarse y el agua debe correr. Cuando usted oye en el radio que no va a haber agua por una semana en su colonia, ¿qué hace cuando no hay agua en su casa? La raciona, ¿verdad? Trata de cuidarla, ¿verdad? Trata de usar menos agua con el propósito que le dure, ¿verdad? Y mire, Elías en medio de una gran sequía, agua y agua y agua. El pueblo obedece. El pueblo obedece aquí. Gracias a Dios. Gracias a Dios que siempre ha habido un pueblo que obedece al Señor. Aunque las circunstancias digan, no puede ser así. Y fíjense que el pueblo obedeció, como dice la historia bíblica. Y entonces Elías dijo que el Dios verdadero iba a ser el que hiciera bajar fuego y consumiera el agua. Consumiera el agua. Y así fue. Ahí lo puede leer en el libro de Reyes. Así fue. Ahora, acuérdese, les acabo de dar el versículo 8 donde les dije, y vemos pues que la generosidad desata el poder de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, salud, economía, bienestar en tu trabajo, bienestar en su familia, toda gracia. Hermano, hermana, vea usted que en el caso de Elías se manifestó el poder de Dios. No dijeron: es que estamos en sequía. Por años no ha llovido, no hay pozos, las fuentes, los ojos de agua están secando. No podemos hacer eso. Hoy cambiamos, ¿verdad? Si es que estoy pobre, es que lo voy a usar para mi medicina, es que lo uso para mi taxi, etcétera, etcétera, ¿no? Mire, si queremos experimentar el poder de Dios en la vida, si usted quiere experimentar, si usted quiere ver el poder de Dios en su vida económica, debe ofrendar aquello que valora. El dinero es algo que como valoramos, que como cuidamos, que como protegemos, ¿sí o no? El pueblo de Israel valoraban el agua, estaban en sequía, pero el profeta, miren, échenle agua, échenle agua, échenle agua, échenle agua, y luego dice: mire, el Dios que conteste con fuego y consuma. Y la Biblia dice que las llamas, el fuego lamió, dice el agua, aquello quedó seco. Experimentó el pueblo el poder de Dios. Los Baales salieron huyendo, el pueblo los persiguió, el pueblo acabó con ellos. El culto al Dios de Israel se volvió a instituir. Dios se volvió a manifestar con poder. Apareció otro profeta más poderoso que el profeta Elías, que guió, que bendijo, que dirigió al pueblo del Señor. Hermanos, si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida económica, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestra casa, usted debe de aprender a ofrendar aquello que más valora. La abundancia para todo tiempo y en todas las cosas depende de Dios. Y aunque usted no haya dicho amén, así es, La abundancia en todo tiempo y de todas las cosas, damas y caballeros, depende de Dios.
Qué bueno, que ya parece que ya regresaron aquí, ¿dónde se habían ido? Depende de Dios. Siempre y cuando sembremos en su reino. Siempre y cuando sembremos en su reino. Dar, sembrar, ofrendar son actos espirituales que motivan la abundancia de Dios. Es lo que usted ve en estos pasajes que estoy dándoles esta mañana. Ahora, el enemigo de nuestras almas, Satanás, no quiere que usted lo haga, porque el enemigo quiere evitar a toda costa que se manifieste el poder de Dios en su vida. Y acuérdese, la ofrenda es una siembra y traerá abundante cosecha en su vida, y cosecha que usted a la vez debe de compartir, ¿verdad?, con sus hermanos. Es lo que está diciendo al final del versículo 8, porque dice: para que abundéis en toda buena obra. Para que abundéis en toda buena obra. Dios le prosperará para que usted siga haciendo buenas obras, que le den galardones, que le den recompensas cuando usted llegue a la presencia del Señor. Una es la salvación, que esa la gana por Cristo, por creer, por aceptar, por arrepentirse. Pero la Biblia habla de galardones que vienen por lo que usted haga. Muchos galardones, muchas coronas cuando usted llegue al cielo. Y Dios quiere que usted tenga en abundancia, porque con escasez no puede bendecir a otros, ¿verdad que no? Si usted tiene abundancia, puede bendecir a otros. Si usted tiene escasez, no puede bendecir a otros, aunque usted quiera. Así que, por eso dice versículo 8: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis, dice, para toda buena obra. Así que la abundancia se origina en nuestras ofrendas. Es lo que está mostrando la Biblia. Se origina en lo que le damos al Señor. Versículo 10. Versículo 10, miren lo que dice. 2 Corintios 9, 10. Dice: como está escrito, repartió y dio a los pobres, y su justicia ahí se permanece para siempre. Bueno, ahí está hablando en consecuencia del final del versículo 8: para que abundéis en toda buena obra, como está escrito. Salmo 112, allá está escrito: repartió, dio, y su justicia permanece para siempre. Queda un testimonio para usted. Versículo 10: y el que da semilla al que siembra, y el que da pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. O sea que cuando usted coseche, la cosecha también sirve para tener semilla. Mire, cuando usted coseche, no se olvide de guardar semilla para continuar con el proceso de volver a sembrar. Cada vez que usted recoja fruto, siembre de nuevo con su ofrenda, para que Dios continúe multiplicando, dice aquí, su sementera. De lo contrario, en algún momento se quedará sin nada. Quedará sin nada. Si usted cosechó, guarde para seguir sembrando. Ponga algo aparte para seguir sembrando.
Miren, después del huracán Gilberto, la zona norte del estado, allá Santo Domingo, San Juan de Dios, Agua Azul, un montón de pueblitos, agricultores, ¿verdad? Siembran su maíz, su frijol, calabacita, tienen sus pollitos. El huracán devastó, el gobierno prohibió las quemas. Como había devastado el huracán, si se quemaba había peligro que el fuego, ¿verdad?, hiciera estragos. Y además no tenían semilla. Les conseguimos semilla a los hermanos que sembraban en todos esos pueblos y les llevamos semilla. Unos se comieron la semilla, se volvieron a quedar sin nada. Otros sembraron, cosecharon, pero se comieron toda la cosecha, no guardaron. Y me decían, pastor, ¿no vas a traer semilla para este año? Pues les dije que guardaran semilla. No voy a traer. Mire, en los negocios es igual. Si usted tiene algún negocio o sabe de negocios, es igual. Las utilidades, como le llaman, debe dejar una parte de las utilidades para volver a invertir. Porque si usted de las utilidades, de las ganancias, no guarda una parte para volver a invertir, su negocio no crece. Si es una tiendita, ¿verdad? Vendió toda la leche, vendió todo el refresco, vendió todas las galletas y no guardó de las utilidades de la ganancia para invertir, ¿qué pasa? Miren cuántos hermanos que han tenido tiendas de artesanías no guardan de las utilidades y al rato no tienen ni para pagar el impuesto, no tienen para pagar la renta, no tienen para seguir invirtiendo. Viene el ayuntamiento y acabó con la tienda, con el negocio. En los negocios es igual, de las utilidades hay que guardar para seguir. De lo contrario, el negocio o la empresa ya no sigue, ni puede crecer. Entonces el punto es, cuide su semilla. Cuando usted empiece a cosechar, guarde su semilla, no la deje morir. Nuestro Señor nos da un evangelio, hermanos, completo, un evangelio de milagros, un evangelio de bendiciones, un evangelio de abundancia, también de ofrendas generosas. Solamente sembrando es como va a poder cosechar. La economía es la que prueba que todo lo tenemos en Cristo, que nos fortalece. Busquemos Filipenses capítulo 4, por favor, versículo 14 al 17. Filipenses 4, 14 al 17, dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14, perdón. Sin embargo, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en esta tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y en razón de recibir, sino solamente vosotros. Aún a Tesalónica, cuando estaba, dice Pablo, en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y mira el 17, dice Pablo, no es que busque dádivas de ustedes, no es que busque
que ustedes me den, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en la cuenta a su favor. ¿Entendemos eso? Pablo le dice a estos hermanos, ¿verdad?, de Filipos, pero dice, no es que busque para mí, sino que lo que quiero, dice, es que haya a su favor, Dios los bendiga, Dios los ayude. Hermanos, la promesa de abundancia fue solo para la iglesia que participó con Pablo en ese proceso de dar y de recibir. Y en ese momento comprendieron ellos que los beneficiados eran ellos, no solamente Pablo. Ellos también eran beneficiados al dar, no solamente el apóstol Pablo. Entonces, mire, si usted tiene temor, si usted tiene miedo, porque si da una ofrenda le va a hacer falta en su vida, está en el justo momento que usted puede disfrutar, experimentar, ver la gloria de Dios. Elías hizo partícipe del milagro al pueblo de Israel. Échenle agua. Señor, pero estamos en sequía. Echen agua, obedezcan. Pastor, pero no hay agua, nos va a hacer falta. Solamente quien participa de la ofrenda experimenta la abundancia. Hermano, hermana en Cristo, en el nombre del Señor le digo, no tenga miedo de ofrendar. Confía en Dios, confía en su palabra, confía en su promesa, porque solo aquellos que nos hace falta es lo que Dios promete suplir. Y acuérdese que Él sabe que por fe y con amor es como debemos de hacerlo. Terminemos con Proverbios 11, versículo 24 al 25. Proverbios 11, 24 al 25. Con esto concluimos. Mira lo que dice la Biblia. Hay quienes, dice, reparten. Hay personas, hay hermanos, hay hermanas que reparten. ¿Y qué pasa? Les es añadido más. Usted tiene que pedirle a Dios fe para creer esto. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes dicen, yo ya di el diezmo, ya cumplí, ya no me pidan más. Ya ofrendé el domingo, no puedo ofrendar en la oración. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen, dice, más de lo que es justo. ¿Y qué pasa? Vienen a pobreza. Miren, las matemáticas de Dios son distintas. Hay quienes retienen más de lo que es justo. Por ejemplo, el diezmo no es nuestro, el diezmo es del Señor. Es injusto retener el diezmo, es injusto. Por eso dice, hay quienes retienen más, hay quienes retienen más de lo que es justo. Diezmo es del Señor. ¿Y qué pasa? Vienen a pobreza. Versículo 25 dice, el alma generosa será prosperada. La vida generosa será prosperada. El que saciare, él también o ella también será saciado. Démosle gracias al Señor
por su poder, por su palabra, por su misericordia. Convenzas, hermano, hermana, que su ofrenda va a lograr una cosecha abundante que le va a permitir tener, ser bendecido y bendecir a otros. Desate, hermano o hermana, su generosidad ahora y experimente ese poder de Dios en su vida. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra leída y predicada. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos convenza de estas verdades bíblicas, de estos principios bíblicos, y nosotros salgamos el día de hoy con la disposición y la determinación de ser generosos contigo, recordando que es una ley, es un principio inexorable, bíblico, que lo que se siembra se cosecha. Ayúdanos a sembrar para que cosechemos. Y al hablar de sembrar para tu reino, ayúdanos a ser generosos, porque tú prometes bendecirnos generosamente, abundantemente. Padre, solo el Espíritu Santo podrá convencernos de esto. La enseñanza aquí está. La fe viene por el oír, pero las convicciones, tu palabra dice que fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. La convicción, Señor, solo la da el Espíritu Santo. Permite que tu Espíritu Santo, Padre, trabaje cada mente, cada vida, cada corazón, que no tengamos miedo, que no tengamos temor, que no tengamos el pendiente que nos va a hacer falta. Señor, al contrario, tú nos vas a dar más, tú nos vas a dar más y vamos a estar mejores en todo sentido. Hemos leído, hemos aprendido. Ayúdanos a salir con esa promesa y ayúdanos a orar para que nosotros creamos y empecemos a experimentar tu poder en nuestra vida, en el nombre de Jesús. En la salud, ese poder tuyo en nuestra salud, nuestro bienestar, en nuestra economía, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Padre, gracias. Permite que así sea, Señor. Sigue trabajando, Espíritu Santo, en la vida de tu pueblo, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Lleva a tu pueblo con tu amor, con tu paz, con salud. Que ese dolor, que esa preocupación pueda quedar, Señor, en ti, y nos levantemos en victoria por tu poder y por tu amor y por tu gracia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén y amén.